Morada Siniestra. Comenzamos. Acudimos al Cuarto Fosco, encuentro literario de autores de terror, con sede en la Casa del Marqués, que está en Sullivan 99, Colonia San Rafael. Nos encontramos con una gran variedad de productos y accesorios oscuros que estamos seguros dejarán satisfecho a tu oscuro corazón. El maestro caracterizador Rafa Monster de Arte y Pesadillas nos deleitó con su gran talento. El anfitrión de este evento fue el artista escénico y disfrutamos de una serie de cortometrajes, incluido el ganador del Zombie Awards 2023 como mejor cortometraje del maestro Carlos Camaleón, Rosa de Sangre. Es día de la eternidad. No le dio mayor importancia. Estaba acostumbrada a recibir. Así como la presencia de los directores de los cortometrajes aquí proyectados. Y conferencias con talentosos escritores del género del terror. Le dije hola a la campanilla morada que coqueta se inclinó. Yo retomo todos estos datos y creo una historia completamente ficticia y de terror. Esta es la premisa de Rasguños en el libro que saqué el año pasado, que es una compilación de cuentos que el eje que uniría las historias vendrían a ser las emociones oscuras, las emociones sombrías. El título del libro es Ecos del Viento y otros relatos oscuros. Yo soy el Paladín, soy escritor, soy músico, también hago cine. Un poquito antes, por ahí de las 2 de la tarde, se presentaron mis 2 cortometrajes acá abajo. Si no, también mañana se van a volver a presentar. Y bueno, les quería platicar un poquito sobre el fanzine que traigo. Yo lo conozco. León Miranda es el ganador de los Zombie Awards en México. Estos premios que se dan referente a la literatura, al cine o a la música, que tiene que ver todo alrededor de zombies, ¿no? Entonces, yo lo vi la última vez en el Festival Vampírico, en el TAX, hace un mes y medio, y lo conozco de hace tiempo atrás, pero ese día me platica y me dice algo que no había caído en cuenta, que es que me dice: yo nunca había leído nada tuyo, nunca he leído nada tuyo. ¿Qué traes? Yo traigo mis 2 fanzines, traía este y uno más, y se los llevó, y esta mañana que llega, me busca en los cuartos, me ve,
y me dice, ¿cómo estás? Digo, bien, Joan, ¿cómo estás? Párate, por favor. Me paro y me abraza, y me dice, quédate un abrazo. Digo, ¿de qué me estoy perdiendo? Y me dice, es que nunca te había leído, güey, tengo años de conocerte y nunca te había leído. Y quería preguntarte algo simple. Fue muy extraño ver cómo de esta posibilidad de saludo, a un segundo después, tomó una seriedad tremenda. Y que me dice, quería preguntarte algo, yo no sabía que me hablaba, si me hablaba de la música, si me hablaba de los cortometrajes o me hablaba del fanzine. Y me dice, quiero preguntarte algo. Digo, sí, dime. Dice, a mí me es muy difícil a veces rayar en la creatividad, porque aunque yo no escribo, lo que hago es que de repente quiero hacer un evento y tengo sentarme a pensar qué hago, cómo hago ese evento creativo, cómo una idea para que sea atractivo, para que se aterrice, para que esté bien, y me cuesta mucho trabajo. Es muy difícil, paso días pensando, y luego cuando veo esos días van en semanas sin mucho tiempo. Y lo que yo leí, lo que yo leí tuyo me pareció extremadamente orgánico y muy simple. Me gustó mucho la frase que ocupó, que dijo, no puedo creer que en una cabeza quepa todo eso. Digo, ¿tendrías una forma de describir qué es ese detonante que te hace poder tener esa creatividad? Y al final, insisto, no sabía de qué me hablaba, se hablaba de los cortos, del fanzine o de las canciones, ¿no? Y me dice, es que nunca te había leído. Cuando quedó en cuenta, ya recordé si es cierto, te llevo hasta los fanzines. Y justo cuando le iba a responder, es que no sé, o sea, no sabría cómo responderte eso. Pero qué mejor forma de hacer saber a alguien que tu trabajo es diferente. Y es la palabra que lo ocupó, porque me dice, yo he leído mucho terror, me gusta mucho el terror, y cuando alguien te anuncia, te presenta el trabajo de terror, ya sabes más o menos de qué va, ¿no? Te imaginas de qué es, y eso es como un mal o un mal vicio que tenemos la gente que ha leído mucho terror, ¿no? Que pensamos que todo se repite, o es el mismo tema y pasa varias veces, o el escritor lo trata de diferente forma, aunque el tema es el mismo. Dice, y aquí me sorprendió mucho. Y cuando me encontré a Carlos ahí abajo, le pregunté y le dije lo mismo, y Carlos me dijo exactamente lo mismo. Eso mismo que tú me estás contando, amiga, yo se lo dije a Ed cuando publicamos su segundo libro, que nunca había leído cosas como él escribe, y uno piensa que va a ser lo de siempre, y no sabes cuánto se agradece que lo que escribes es completamente diferente a todo lo que los demás hacen. Y bueno, pues no quedó otra más que agradecerle, y pues qué chido que sea así, que la gente realmente sea así. Les voy a platicar, el fanzine sí tiene dos historias, tengo 3 libros, el cine también se escucha. Era un festival de cine en el cual entraban o seleccionaban, hacían una selección de puros videoclips de Latinoamérica, chilenos, argentinos y México. Nuestro último sencillo de la banda se llama Tierra Abajo. Ese video lo hice yo, lo edité yo y lo dirigí yo, y quedó seleccionado en ese festival de cine. Que ahorita está el stand, después se pueden ver en antologías. La última es La de Muerte, que está en el stand es un libro blanco que está en el stand de Sangre de las Musas, de Carlos Camaleón. También está de esa temática de terror, que sacó el pastor Peter Chavero a fin de año, que también participo ahí con un relato. Y mi stand está aquí a la vuelta. También traemos, está los fanzines, todo tipo de material de brujas, mucha investigación paranormal y cosas, si les interesa, con gusto estamos ahí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su atención. Es un placer compartir el espacio con los compañeros. Muchas gracias. El libro que yo quiero presentarles es se llama Gótico Tenochtitlan. Es el resultado de la tesis de la maestría que concluí el año pasado. Es una investigación sobre los góticos de la Ciudad de México. La revista que yo dirigí, que funda mi editorial, Sangre y Cenizas, pues estaba dirigida hacia el movimiento gótico. Tengo muchos años observando la escena, tanto como periodista como participante. Y yo quería hacer de este tema mi tesis y lo logré. Porque lo intenté en otras varias universidades hacer el posgrado ahí y no coincidía mi tema de investigación con las líneas que estaban ahí. Hasta que lo logré regresando a mi alma mater, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La investigación es mixta. Hago primero un recuento de lo que ha significado gótico a lo largo de la historia y después una encuesta. En esta encuesta averiguo dónde vive la escena, en qué alcaldías, en qué municipios. Tomé los 8 municipios más
habitados del Estado de México que no fueran Toluca, que son aledaños aquí a la Ciudad de México. Quiero sugerirles este libro, los dos sobreestrenos de la Feria del Libro de octubre del año pasado, que es La densa temática del terror, como mencionó Paladín, gracias. Aquí participan varios autores, como Camaleón, como Ed y otros 20 y tantos más, incluido yo. Bueno, pues estas son las presentaciones que tenía para ahorita y muchas gracias por su atención, muchas gracias por compartir. Conferencia con el icono de la escena zombie actual, Joan Miranda, presidente de Zombie Awards. Camaleón me invitó a hablar sobre hombres lobo en la literatura mexicana. Para mí, los hombres lobo en la literatura mexicana nacen con un autor que no es mexicano, que se llama Juan Jacobo Barjalía. Hombre lobo, el endemoniado señor Rossetti. Y la edición argentina se llama El endemoniado señor Rossetti, no dice hombre. La revista Equipo Mensajero, que fue una revista que yo fundé junto con otras personas en la Facultad de Filosofía y Letras, y en 1991 salió por primera vez, pero en 1995 convocó a un premio de cuento de terror. Y este es el antecedente de Hombres Lobo y creo que de literatura de... Soy guionista de cine y de tele. De hecho, esta historia de Vampiros y Narcos era un guión de cine. Ganó incluso un par de premios como guión de cine, de guión de cine, de guión de terror. Y en algún momento me di cuenta que no se iba a hacer la película, entonces busqué alternativas para que se convertirla en novela gráfica, ¿no? Trabajé con Mauricio Alonso, que es el ilustrador, y nos propusimos hacer esta aventura, ¿no? Que nos tardó 5 años en sacar la historia completa. Una chica que transforman en vampiro y que básicamente quiere vengarse de los narcos que mataron a su familia, ¿no? Entonces, un poco para que tenga sentido toda esa sangre derramada, ¿no? Que quizás pudiera darles vida a unos vampiros ahí. Okay. Sí, por favor. De verdad que gusto estar aquí hoy con ustedes, un placer estar rodeado de estrellas del horror, como les digo. Yo creo que es para mí de más decir que el evento va a ser muy padre y agradezco mucho a la organización, maestro, gracias por la presentación tan exhaustiva. El día de hoy nos presentamos con ustedes como Zombie Award. Zombie Award México es un evento que se encarga de premiar y reconocer lo mejor del horror a nivel internacional. Este año viene la 4ª sede, se va a desarrollar al parecer en la Ciudad de México, otra vez. Hay que ver nada más qué fecha y qué lugar. Para eso sigan las redes sociales de Zombie Award para que sepan al momento. Estamos contentos de que año con año esto crece de manera exponencial. Les puedo dar un dato curioso: el año pasado se gastó, más bien lo que generó el horror a nivel mundial, hablo de 26.6 billones de dólares en un año que viene recuperándose de pandemia, que sabemos que para todos el tema de pandemia le pegó bastante. Entonces, ¿qué nos da a entender este tipo de datos? Que el horror está siendo consumido muchísimo y crece de manera exponencial el tema del horror, y creo que sería buen momento para que creadores de contenido como ustedes sean reconocidos en este tipo de premios. De verdad, yo no soy la estrella del evento, son ellos, porque de verdad han creado muchísimas cosas, vean toda su historia, y me gustaría que por favor vamos a darles un aplauso a estos dos grandes artistas. De verdad, muchas gracias. Toda historia tiene un inicio y hay pioneros que se arriesgan a crear historias tan increíbles, y créanme que son temas que a todo el mundo le apasiona, por ejemplo vampiros, hombres lobo, incluso hasta zombies, y que se pongan a crear este tipo de contenido. De verdad, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Y maestro, ya hoy venimos de todo el corazón para que de aquí salgan nominados en cada una de las categorías que tendremos este año. Y estamos hablando de que son 34 categorías en diferentes disciplinas artísticas. Mi nombre es Joan Miranda, por favor síganos en redes sociales como Zombie Award. De verdad, muchas gracias a todos, un fuerte aplauso para los maestros, y seguimos este evento en la Casa del Marqués. Gracias. Y contaron con una interesante mesa femenina de eventos oscuros. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a Carlos Camaleón por la invitación. A la Casa del Marqués de SADE por abrirnos, perdón, la Casa del Marqués por abrirnos sus puertas. Nos hace falta, ¿no?, la otra parte. Pues ya me conocen, yo soy Cris de la Rosa. Para comenzar quiero que sepan algo que definitivamente
ha logrado que la cultura del horror esté creciendo es sin duda los eventos culturales, en nombre de esta. Voy a hablar de mi experiencia personal, porque creo que cada una de nosotras tiene una distinta. Y pues ahí en el año 2009, a raíz obviamente de la muerte de Michael Jackson, se creó un homenaje póstumo con una canción súper emblemática, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el género. Thriller nos da la oportunidad a varios de realizarnos como organizadores, productores, creadores, empresarios, etc. Y con este mismo se extienden las oportunidades abriendo más las puertas para la cultura zombie y a su vez el género del horror en México, catapultando a máximos exponentes hoy en día que luchamos constantemente por hacer crecer esta industria. He participado, colaborado y organizado bastantes eventos de horror, en su mayoría públicos, al aire libre, y para una audiencia de entre 14 y 60 años o más. Y con gusto he logrado ver el disfrute de los asistentes en este tema, ya que la industria del horror es mucho más que simplemente películas sangrientas o historias espeluznantes. Se trata de un fenómeno cultural que despierta emociones profundas, reflexiones y conexiones humanas, ya que los eventos culturales de horror nos reúnen como comunidad. En medio de los gritos y las risas nerviosas encontramos un sentido de conexión y compañerismo con aquellos que comparten nuestra pasión por lo macabro y lo inexplicable. Nos convertimos en testigos y participantes de una experiencia colectiva, compartiendo momentos de terror y emoción que perdurarán en nuestra memoria por mucho tiempo después de que las luces se apagan. Los eventos culturales de horror son mucho más que simplemente entretenimiento. Son experiencias transformadoras que nos llevan en un viaje emocional a través de la oscuridad de la psique humana. Desde las clásicas casas embrujadas hasta los escalofriantes laberintos de miedo, estos eventos nos sumergen en un mundo de pesadillas hechos realidad, donde nuestras emociones se ponen a prueba y nuestros sentidos se agudizan. Pero más allá de la adrenalina y los gritos, los eventos culturales de horror nos ofrecen una oportunidad única para reflexionar sobre nuestros temores más profundos y explorar las complejidades de la condición humana. Nos enfrentan a nuestros demonios internos, haciéndonos cuestionar lo que realmente nos asusta y el por qué. A través de estas experiencias podemos encontrar una profunda catarsis emocional y un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Por medio de eventos culturales, esta industria tiene la capacidad de impactar y transformar nuestra sociedad de diversas maneras. En primer lugar, es importante reconocer que el horror como género artístico y narrativo nos permite explorar y confrontar nuestros miedos más profundos de una manera segura y controlada. A través de las películas, series, libros y eventos culturales podemos enfrentarnos a nuestros temores más oscuros, entender su origen y aprender a lidiar con ellos. Esta liberación emocional es esencial para nuestro bienestar psicológico y emocional. Además, la industria del horror en eventos culturales contribuye significativamente a la diversidad y la creatividad en el mundo del entretenimiento. Nos presenta una amplia gama de personajes, escenarios y tramas que desafían nuestras persecuciones convencionales y nos invitan a explorar nuevos horizontes. Desde monstruos clásicos hasta innovadoras historias de terror psicológico, este género nos ofrece un sinfín de posibilidades creativas que enriquecen nuestra cultura y expanden nuestros límites artísticos. Por otro lado, la industria del horror en eventos culturales tiene un impacto económico significativo, generando empleo y oportunidades en áreas como la producción cinematográfica, el diseño de efectos especiales, la escritura de guiones, entre otros. Estos eventos no solo son una fuente de entretenimiento, sino también de desarrollo económico y crecimiento para muchas comunidades. También hay que reconocer que es poco reconocido porque hoy en día encontramos una grata oportunidad de ser vistos a nivel mundial, colocándonos en el foco a través de una entrega de premios, que poquito le faltó al señor Miranda platicarnos de eso. Esta otorga reconocimiento a lo mejor del horror en nuestro país
Y como ya lo vimos, pues es una magnífica, no sé si alguno estuvo presente en los años anteriores, pero es una magnífica presentación que corre a cargo pues, de líder Joan Miranda aquí en México, y nos da la oportunidad de mejorar continuamente, realizando cada vez mejores proyectos en este rubro. En resumen, la industria del horror a través de eventos culturales desempeña un papel crucial en nuestra sociedad, ofreciendo no solo entretenimiento, sino también reflexión, catarsis emocional, creatividad, oportunidades de crecimiento personal y económicas. Son manifestaciones de nuestra fascinación por lo desconocido y nuestra búsqueda del significado en la oscuridad. Nos desafían y nos inspiran. Es un género que nos emociona y nos conecta como seres humanos, demostrándonos una y otra vez su importancia en el panorama cultural contemporáneo. Así que, pues adelante. Si tienen el interés de formar parte del horror, sumérjanse en la oscuridad y dejen que la magia de los eventos de horror los envuelvan en un abrazo escalofriante, pues comiencen con la aventura. Gracias. Y bueno, primero a mí cuando Carlos lo conozco desde hace muchos años, no les digo cuántos, 15 minutos, ya nos dijo Cristian, no, ya Cristian Chavero dijo que los viejitos de la escena, entre los cuales me incluyo, ¿no? Y ya andan llegando a los 50. Pero pasa algo muy chistoso. Yo a la escena oscura llegué teniendo más de 30 años, yo tenía como 35, 36. Y a veces se cree que solamente los jovencitos son los que se acercan a la escena, ¿no? Porque es la edad a la que no te importa el ridículo si lo haces con tus amigos, y entonces si te vistes de negro, si te pintas y no sé qué, es como que perteneces a algo, andas buscando a qué pertenecer. Y se esperaría que a los 30 y tantos ya sabes dónde estás parado y a qué perteneces y a qué todo, pero la realidad es que son búsquedas que nunca terminan. En mi caso siempre fui el bicho raro de mi entorno, hasta que encontré la escena gótica y dije, bueno, es que estaba yo en el lugar equivocado, ¿no? Lo que pasa es que el terror tiene una infinidad de aristas. No solamente es el terror del monstruo, del gore, ¿no? Que te destrozan y todo este rollo, sino que, como decía Cortázar, finalmente el monstruo interno, el monstruo de la Ciudad de México, por ejemplo, el monstruo que vive con nosotros y que vive dentro de nosotros, a veces puede ser mucho más aterrador que el monstruito debajo de la cama o del que me imagino que existe en el universo. Entonces dice, yo no escribo terror, y de repente cuando ves los elementos del terror dices, bueno, está el terror cotidiano y a veces es más aterrador, ¿no? Entonces resulta que sí veo terror, resulta que sí escribo terror y yo no me había dado cuenta. Nada más que es en este lenguaje pues obviamente mucho más cercano. A mí me gusta mucho acercarme, igual en la poesía. Alguien me decía, es que tu poesía es como Paquita la del barrio, y le decía, yo no sabía si me estaba insultando o me estaba haciendo un halago, ¿no? Pero dije, finalmente si es algo que mueve fibras en una persona, entonces ese es el fin precisamente, ¿no? No usar palabras rebuscadas que nadie entiende, que también funciona. Conozco poetas así, me encanta su poesía, pero en mi caso es algo muy auténtico, salga de aquí. De repente convertir anécdotas personales también a veces en algo que pueda causar impacto, que pueda hacer que la gente se sienta identificada, pues también me encanta, ¿no? Y bueno, nada más para hacer la palabra a mi querida Minina, como decía Alex, además de esta parte de escribir, que actualmente estoy tomando me aventé la puntada de meterme un diplomado de escritura creativa de 2 años, y pues otra vez volver a la escuela, y ahí andamos aprendiendo nuevas cosas. Estuve con el maestro Ricardo Bernal, que como decía uno de los muchachos, me parece, de las chicas, Ricardo se ha dedicado principalmente al terror, precisamente más como maestro que como escritor. Como decía Su, puedes matar a la gente en un libro, por eso dicen aguas con lo que le cuentes a un escritor o con lo que le hagas, porque puedes terminar en un verso o puedes terminar en una novela. Y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Primero que nada, buenas noches a todos. Bienvenidos a la Casa del Marqués. Un gusto compartir aquí con mis compañeras, aquí en el panel, con Cris de la Rosa, bienvenida, con mi querida Lemon, así como me dice ella, mi querida Minina. Pues sí, somos pues 2 compañeras que prácticamente nos conocimos en este ámbito. Crecimos viendo películas, tal vez no había esta cantidad de series y producciones que tenemos en este momento.
Pero pues sí, el gusto por el terror, por la novela, por incluso cómics, todo eso, pues nos va haciendo como una identidad, ¿no? Conforme vamos creciendo. Y entonces estoy hablando de 2001, ¿no? Donde metíamos, no sé, 500, 600 personas en el lobby del Circo Volador y era fabuloso, porque la gente circulaba, iba a tomarse la foto a los sets. Y aparte, pues combinábamos muchísimo la letra, por ejemplo, el death metal, el black metal, o sea, siempre dándole un sentido. Como Cat se fue haciendo de un nombre, hasta que llegamos a una parte de creación, ¿no? O sea, vamos a crear nuestros propios conceptos, vamos a crear nuestros propios grupos musicales, y el trabajo de creación es una de las partes más difíciles, porque digo, y empezamos a meterles producción. Fue así como empezamos a entrar a la parte de los museos y afortunadamente logramos convenios con la Secretaría de Hacienda, con el INAH, erogando presupuestos, ¿no? Que era lo más difícil. Como fuimos logrando los homenajes al terror, los especiales de Lovecraft, los especiales de Edgar Allan Poe, que son conceptos muy básicos de CATS, lo que son la Convención Nacional de Asesinos Seriales que hacemos, que ahorita vamos para la cuarta. Entonces creamos el concepto que se llama ahora experiencia sugestiva. ¿Por qué experiencia sugestiva? Porque al final de cuentas la gente nos decía, ¿saben qué? Es que lo que maneja no es solamente terror, o sea, sí sentimos una sensación como de un terror muy psicológico. Las creemos, sí nos metemos muchísimo a esos temas ocultistas, tenemos incluso una exposición de objetos malditos que presentamos al menos de 1 o 2 veces al año hacer de este espacio. Entonces ahora estamos acá, estamos trabajando, estamos recibiendo talentos pues oscuros, la gente que viene a presentar novela de terror, que viene a presentar música, que viene a presentar teatro. Pues aquí las puertas están abiertas, seguimos nosotros trabajando, pero bajo otro formato que ahora son experiencias exclusivamente, en que consisten en que la gente venga, haga un recorrido, visite los diversos sets y poner actores en cada uno de los sets, ¿no? Se hace el recorrido, se hace la bebida temática y pues es así como estamos funcionando. ¿De qué me siento orgullosa y qué es lo que pudimos lograr a pesar de la pandemia? Por mi proyecto, estamos trabajando en esta casa y estamos recibiendo gente tan linda y gente que está muy metida en estos temas. Entonces, de mi parte, como Liliana Lofar, pues les agradezco muchísimo, eso es parte de mi historia y pues bueno, agradecer nuevamente a mis compañeras. No olvides dejar tu like. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.